Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a dar hasta el 14, versículo 14. Si me coloca allí el título del mensaje en esta mañana, ahí está: odia tu esclavitud. Bajo ese título vamos a meditar en esta mañana. Una cosa que usted debe odiar es esto, hermano: la esclavitud. ¿Está entendido? No odie a otro ser humano, odie su propia esclavitud. Cuando usted no es libre, odie eso y pídale al Señor que usted sea una persona libre. ¿Está entendido? Porque los esclavos, pues esclavos son, están sujetos siempre al mal. Y por eso debemos odiar toda esclavitud en nuestra vida. Bajo ese título vamos a compartir en esta mañana Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 14. Si me ayudas, chicos, para poder leer en esta mañana la palabra de Dios. Ahí está. Vamos a ir rápido, leemos hasta el versículo 14. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. 2. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántos? 70, más o menos. Eso fue lo que entraron en Egipto. Y José estaba en Egipto, ya estaba por allá. 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, es decir, la tierra de Egipto. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, es decir, a los egipcios, les dijo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Vamos hasta el 14. Dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje que se llamaban Pitón y Ramesés. 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13 y 14. Y dejamos allí la lectura. Y amargaron sus vidas con dura servidumbre. El 13 nos faltó. Nos faltó el 13, Alvarito. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y ahora sí el 14 dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron ¿con qué? Con rigor. Ahora, como una introducción, escúcheme bien. Este pueblo de Israel había sido destinado y escogido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para ser el pueblo de Dios, para representar a Dios en la tierra. Para eso había sido destinado el pueblo de Israel. Ahora, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, llegaron por una buena causa, por llamarlo de alguna manera. Note usted que había hambruna en la tierra de los israelitas, en la Palestina. Y entonces, en número de ¿cuántos? 70 terminaron viviendo en Egipto, porque allá ya se encontraba uno de los hijos, el hijo menor de Jacob, se encontraba ya en Egipto,
en una posición muy alta después de tanto sufrimiento, después de tanto proceso de Dios en la vida. Ahora lo tenemos en Egipto. Y entonces esta familia, que era muy numerosa, terminó llegando a Egipto. Y cuando llegaron allá y todo ese proceso, se encontraron, se perdonaron, se conocieron, entonces esta familia terminó viviendo en una ciudad que se llamaba Gosén. Alguien dijo por ahí tímidamente. Ahí Martica, mira. Gosén, ¿cómo se llamaba la ciudad? Gosén. Allí en esa tierra se les entregó esa tierra por directriz de José, y allí vivió Jacob con su familia. Y entonces allí ellos empezaron a vivir muy bien, fueron agricultores, empezaron a producir la tierra, empezaron a multiplicarse, es decir, fue una época muy buena del pueblo de Dios en Egipto. Muy buena. Una época donde Dios les prosperó y les ayudó. Pero escúcheme bien, las cosas pueden cambiar para todo ser humano en cualquier momento. ¿Es así o no es así? Pueden cambiar. Pues cambió. ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que murió José. Murió José. Hay personas que cuando mueren dejan un vacío muy tremendo, hermano. Hay personas que cuando mueren escúcheme bien, dejan un vacío muy profundo, y muchas veces las cosas cambian después de que esa persona parte a la eternidad. Por ejemplo, pasa en una familia. A veces cuando un padre parte, la familia se desviroló, hermano. Pasaron cosas difíciles. Pues aquí murió José, y dice la Biblia, escúcheme bien, aquí hay una cosa que a mí me preocupa. Murió José, y luego dice que cuando José murió, subió al trono un nuevo rey que no conocía a José. Y cuando este nuevo rey fue montado en el trono, las cosas cambiaron absolutamente para Israel. ¿Y sabe qué pasó? Este nuevo rey empezó a mirar con malos ojos a este pueblo que estaba sumamente bendecido. En Egipto se multiplicaba como conejo, hermano. Había gente israelita a lo ancho y a lo largo de Egipto, y estaban siendo influyentes, y todo el mundo sabía que este pueblo era especial, y todo lo que ellos hacían prosperaba, y todo lo que ellos emprendían crecía, se multiplicaba. Y este nuevo rey, después de la muerte de José, la Biblia dice que empezó a mirarlo con malos ojos, llamó a sus consejeros y le dijo: mira, este pueblo que está aquí con nosotros es un pueblo que se multiplica rápidamente. Es un pueblo que tiene aquí puestos claves, tienen control sobre muchas cosas. Y este pueblo, le dice a sus consejeros, el nuevo rey es un peligro para nosotros. Este rey este pueblo se puede volver contra nosotros y a favor de nuestros enemigos, y entonces nosotros podemos ser vencidos desde adentro, porque aquí tenemos este pueblo. Y entonces las cosas cambiaron, y en ese consejo salió algo. Escúcheme bien. Dice que nombraron comisarios, nombraron jefes para el pueblo de Israel, y les cambiaron la vida desde aquí hasta aquí. Hubo un cambio de todo lo que pasaba con Israel en la nación de Egipto. ¿Cómo les parece, hermano? ¿Cómo les parece? El pueblo que había sido destinado, escúcheme bien, el pueblo que empezó a representar el reino de Dios en la tierra, ahora está viviendo en una condición de esclavitud. Y esa fue la decisión: vamos a esclavizarlos. Ahora nos van a servir. Tenemos un proyecto de construcción, dice el nuevo rey. Vamos a construir unas ciudades de almacenaje, y entonces necesitamos constructores. Y este pueblo que estaba también en Egipto bajo la influencia de José, ahora le cambian las cosas y los distribuyen. Empiezan a construir 2 ciudades. ¿Cómo se llamaban las ciudades? Pitón y ¿qué? Ramsés. Los empezaron
a involucrar en las construcciones porque el faraón nuevo necesitaba ciudades de almacenaje, y los distribuyeron también en la agricultura, y ahora tenían capataces, ahora tenían gente que los vigilaban paso a paso de lo que hacían cada día. Se volvieron constructores, edificadores de ciudades para el rey, y también estaban en la agricultura. Y ahora son esclavos. Pero escúcheme bien, cuando la mano de Dios está sobre alguien, pasa lo que pasó aquí con los israelitas. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Más crecían. Este pueblo se hacía más grande, y el temor en este nuevo rey y su gente era más, se incrementó más el miedo en ellos. Y hay un miedo, Quiero decirle algo aquí en esta mañana. Escúcheme bien. A mí me preocupa algo. Escuche esto que le voy a decir. Es parte de mi introducción. Me preocupa que la iglesia de Cristo está llena de muchos cristianos que siguen haciendo ladrillo todavía para Faraón. ¿Cuántos me oyeron lo que dije? La iglesia de Cristo está llena de cristianos que todavía siguen haciendo ladrillos para el faraón. Viven como esclavos todavía. Tienen un rey, tienen comisarios de parte de las tinieblas que aprisionan sus vidas todavía. Cristianos que están tan llenos, influenciados por el mundo, por el pecado, por el mismo diablo, y todavía le sirven a Faraón, hacen ladrillos para él, le construyen los proyectos al diablo todavía, y van a una iglesia. Son constructores del reino de las tinieblas, pero van a una iglesia. Construyen los caprichos del diablo todavía, porque satisfacen para el mundo, viven para el mundo, viven para su carne, viven para sus propios intereses. Por eso la esclavitud, a pesar de que vas a una iglesia, es parte cotidiana de tu diario vivir. La esclavitud. Y eso es lo que debes odiar, la esclavitud en tu vida. Todo lo que te esclaviza. Si hay una cosa que esclaviza tanto a una persona, es cuando tú eres un creyente que vives para ti, que vives para el mundo. No te interesa consagrarte a Dios. No hay la más mínima intención de agradar la voluntad de Dios, menos conocerla, para que tu vida sea diferente. Cristianos que todavía hacen ladrillo para el faraón, porque viven para eso. Viven para eso. Israel no fue puesto en la tierra para hacer ladrillos para el faraón. Ellos fueron puestos en la tierra para representar el reino de Dios, para que Dios sea visto, para que Dios sea mostrado, predicado, enseñado, transmitido. Lo mismo que tú y yo. Estamos en la tierra y no estamos aquí para hacer ladrillos, ni para construir ciudades para el reino de las tinieblas. Muchas cosas hacemos en la tierra, pero nuestro propósito principal por el cual estamos aquí
escúcheme bien, es para extender el reino de Dios, para mostrar que Dios es real, para que tú y yo nos convirtamos en el pueblo de Dios que transmite a Dios. Si alguien me ayuda con un calientico, me comunico con ustedes. Para eso estamos, hermano. ¿Cuántos de ustedes siguen haciendo ladrillos para el diablo todavía? ¿Siguen haciendo ladrillos para el mundo? Usted es un constructor del reino de las tinieblas. Pues el pueblo de Israel se convirtió en esto. Y ahora están necesitando libertad. ¿Cuántos de ustedes necesitan libertad en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes, honesta, sinceramente, allí donde está, usted dice: pastor, yo soy esclavo de esto? ¿Es tan evidente en usted que hay un faraón sobre su vida? ¿Hay un comisario de parte de faraón en alguna área de su vida que usted no ha podido con eso? Eso se ha convertido en su victimario. Te mata la oración, te mata el congregarte, te mata el buscar a Dios, te mata el rendirte y consagrarte al Señor. Porque ese comisario destruye tu vida espiritual y no te deja avanzar. De tal manera que tú, como el pueblo de Israel en esta mañana, necesitas libertad. Necesitas libertad. Y allí cobra ánimo, cobra fuerzas aquella frase que encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a leer allí. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Miren lo que dice. 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de ¿quién? Que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8 dice así: y he descendido ¿para qué? Para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de ¿qué? Del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y de ¿qué? Y del jebuseo. Y en el capítulo 7, versículo 4 del mismo Éxodo, vamos a leer allí. Versículo, Éxodo capítulo 7, versículo 4. Dice así, dice la palabra: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de ¿qué? De la tierra de Egipto con grandes juicios. Ok, entonces hay un pueblo que le cambiaron las cosas y ahora se ha convertido en un esclavo. Y entonces usted conoce la historia de los mismos esclavos, de la misma familia esclava. Dios hace que nazca un libertador. Ese libertador se llamaba Josué. ¿O cómo? Moisés. Se llamaba Moisés. Y entonces allí Moisés nace con una sentencia de muerte sobre su cabeza. ¿Se acuerda? Y entonces su madre, sabiduría de Dios en la madre, lo protege. Este Moisés termina en manos
de la hija del rey que había dictado sentencia de muerte sobre todos los niños. Termina ella criándolo, enamorándose, y la mamá termina de la niñera. Y Moisés termina siendo protegido. Él vive allí durante 40 años, es formado en la escuela, en el colegio, en la universidad, y el pueblo en cierto sentido tiene contacto con Moisés. Escúcheme bien, y Moisés con el pueblo, y él ve el sufrimiento de su pueblo. Y entonces Moisés ya ha cumplido 40 años, y un día él ve historias dolorosas. Él ve el sufrimiento, él ve la esclavitud de su pueblo, él ve cómo maltratan a sus compatriotas, y entonces él quiere tomar en algún sentido en acción el trabajo de liberarlo, y empieza a pelear él un poco con los egipcios, a defender a su pueblo. Termina él huyendo de allí cuando tenía 40 años, y termina él huyendo y se va donde un familiar a cuidar ovejas. La vida le cambió a Moisés también, y el pueblo sigue esclavo. Otros 40 años más, mientras Moisés está por allá con su pariente, se convierte en su suegro, se casa, y él está por allá cuidando ovejas. De pronto Dios se le aparece en ese desierto, y Dios lo llama y le dice: necesito que vuelvas a Egipto, de donde saliste hace 40 años, ya hoy tienes 80 años. Y entonces él argumenta con Dios y le dice: mira, Dios, yo no sé hablar, yo soy un hombre que tiene problemas. Y Dios lo empieza también a convencer, y él a argumentarle a Dios. Y cuando al final Dios lo convence para que regrese, y él regresa con su hermano a Egipto a liberar. Dios le dice: mira, yo te voy a ungir, y van a pasar cosas muy poderosas. Acabamos de leer los versículos. Van a pasar cosas muy poderosas a través. Cuando tú levantes la vara, van a pasar cosas milagrosas allá. Cosas milagrosas. Y entonces tenemos allí a un Moisés que se ha convertido, escúcheme bien, en el libertador, el que está trayendo esperanza para este pueblo esclavo. Y entonces Moisés es el instrumento de Dios para que una serie de juicios vengan sobre Egipto. Juicios divinos cayeron sobre Egipto. Y al final, mire Éxodo capítulo 8, versículo 1. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice. Esta frase cobra fuerza aquí. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de ¿qué? Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi ¿qué? A mi pueblo para que me sirva. Escúcheme bien. Aquí está el propósito de la libertad de Dios en una vida. Escúcheme. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al liberar tu vida a ti? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que tú te quedes todo el tiempo en una silla sentado. No. ¿Sabes para qué Dios quiere liberarte a ti? Para que tú le sirvas. El pueblo que había creado para su servicio está esclavo. Hombre, lo que más impide que tú sirvas a Dios es la esclavitud que está por dentro de ti. Cuando tú estás esclavo a algo, en ti no aparece el más mínimo deseo de servir a Dios, créemelo. El más mínimo deseo de servir a Dios desaparece cuando tu vida es esclava de algo. Y Dios dice aquí: Moisés, te he preparado, te he formado, he trabajado contigo, hermano, para que me ayudes a que este pueblo sea libre. Porque yo necesito gente
que sea libre para que me sirva. Hay muchos en las naciones que necesitan libertad, y yo necesito este pueblo. Por eso Dios dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este es el propósito. ¿Sabe por qué el Señor quiere liberarte a ti? Quiere transformar tu vida. Porque Él quiere que tú le sirvas. Le sirvas. Le sirvas. Por eso Dios quiere liberar, romper tus ataduras, tus yugos. Por eso Él quiere que dejes el adulterio. Por eso Él quiere que dejes la mentira. Por eso Él quiere que dejes aquellas cosas que te amarran, te mantienen esclavo a los comisarios de Faraón. Él quiere que tú seas libre para servirle, para servirle en el reino de Dios. Qué declaración tan linda de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dile así a Faraón: soy yo quien te mando. Y dígale esto a Faraón: yo quiero que mi pueblo lo deje ir libre, porque tiene que servirme. Ese es el propósito de convertir cristianos. Ese es el propósito de llenar auditorios que se llaman templos. Para eso predicamos a Cristo, para que la gente sea libre y luego sirva al Señor. Para que usted sirva en el reino de Dios, en la iglesia. Para eso Dios salva gente, hermano. Para eso adoctrinamos gente. Para que tú sirvas en el reino de Dios y dejes de hacer ladrillo para el faraón. El obstáculo más grande para que tú sirvas al Señor es cuando tú estás amarrado al mundo. El mundo te tiene atado a ti. El mundo te tiene atado, el enemigo te tiene amarrado. Eres su esclavo. Eres su vil siervo. Y él te tiene construyendo su reino. Las iglesias están llenas de cristianos que construyen el reino de Satanás todavía en la tierra. Lo construyen. Le construyen sus ciudades. Llevan a cabo sus planes todavía.